Si estás a punto de dejar a tu hijo en el nido o en la escuela por primera vez, ¡alto! Ese nudo en la garganta, esa mezcla de emoción y de miedo, lo hemos sentido todos, porque este día marca un antes y un después, tanto para tu hijo como para ti. ¿Y si llora? ¿Y si no quiere quedarse? ¿Y si se me parte el alma verlo asustado? O incluso peor, ¿y si soy yo el que no está listo para separarse? En este episodio te contaré exactamente qué hacer para que esta experiencia sea positiva y sin traumas. Además, te compartiré estrategias probadas por expertos para que este proceso sea mucho más fácil y llevadero. Ahora que ya conocen nuestro tema, conversemos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mamás, papás, docentes que nos acompañan. Te saluda Carla Bocanegra, neuroeducadora, tu coach TDAH con superpoderes, dándote la bienvenida a Yo Te Escucho, el podcast familiar de psicología, educación y coaching, para empoderar a todos los padres y docentes que desean aprender más sobre la vida de sus hijos y sobre el TDAH, escuchando las experiencias vividas que van más allá de la teoría. Contaremos con invitados consagrados que desde su experiencia compartirán tips y estrategias para todos ustedes. Todo esto y más y mucho más en Yo Te Escucho, tu neuropodcast hecho con cerebro. Muy buenos días, tardes y noches, nuevamente agradeciéndote que estés aquí con nosotros para acompañarte el día de hoy en un tema maravilloso, un tema que me hace recordar las experiencias que se viven cuando nosotros desde el primer día de clases vamos acompañando a nuestros chicos cuando ingresan, cuando regresan después de vacaciones maravillosas, pero sobre todo acompañando a papás y a mamás con ciertas reacciones, expectativas, humor, intensidades al ver cómo sus hijos van a partir a esta nueva etapa de vida. El día de hoy, mamá, papá, vamos a hablar acerca de el primer día de clase, pero lo vamos a hacer de una manera muy particular, porque realmente para muchos chicos este es un momento fascinante, porque muchos están interesados en ya alcanzar la independencia, no realmente de una manera tan consciente, pero sí son felices de poder vivir estas nuevas experiencias de vida. Pero para otros pequeñitos este es un momento aterrador. ¿Por qué? Porque van a separarse de papá, porque van a separarse de mamá, porque van a ir a un lugar desconocido y además va a ser posiblemente un cambio abrupto, algo nuevo que se da de una manera inesperada en su vida y es algo que tienen que afrontar. Entonces, papá, mamá, esta manera como tu hijo va a abordar el primer día de clases, aunque no lo creas, no va a depender tanto de él, va a depender de ti, porque en la forma como tú enfrentes este primer día de clase va a definir ese camino de éxito durante su primer año, ya sea en la escuela, ya sea en el nido. Por eso el día de hoy, papá, mamá, vamos a iniciar este podcast con una parte que me parece fundamental. Vamos a hablar un poquito sobre la psicología. Vamos a hablar sobre la psicología del primer día de clases. Así es que, papá, mamá, yo te contaré que nosotros como adultos somos los espejos emocionales de nuestros hijos. Es decir, si tú estás tranquilo, ellos van a estar tranquilos. Si tú te sientes bien, ellos van a estar muy bien. Pero si tú estás ansioso, ellos también lo estarán. Y es aquí donde empieza el reto y donde empieza el secreto de cómo nosotros debemos de trabajar en nuestras posturas, en nuestras palabras, en nuestras formas, en nuestras dinámicas para poder generarles a nuestros hijos esa fuerza que necesitan para poder cruzar ese umbral escolar. Así es que para poder entender un poquito cómo va este avance sobre la psicología del primer día de clase, vamos a tratar de entender qué es lo que sucede en la mente, qué es lo que sucede con las emociones de nuestros hijos, pero qué es lo que también sucede en nuestra mente y en nuestras emociones al dejar a nuestros peques en su primer día de clase. Así es que vamos a hablar un poquito sobre el impacto emocional
del primer día en nuestros pequeñitos. Para esto te quiero traer una metáfora, te quiero traer una pequeña historia que tal vez nos pueda ayudar a enganchar un poco más. Imagínate, papá, mamá, que de la noche a la mañana simplemente te levantas en un país desconocido. Un país en donde no hablas la lengua que los demás hablan, en un lugar en donde no conoces las calles, en un lugar en donde no te han presentado al vecino, en un lugar donde eres un perfecto desconocido, en un lugar en donde tal vez alguna figura de soporte, algún apoyo, algún punto de anclaje, ya sea emocional o sea físico, no está. Imagínate cómo te debes estar sintiendo en este momento con este ejemplo. Suena bastante aterrador, ¿verdad? Pues imagínate que así es la experiencia o posiblemente el momento por el que tu hijo debe estar pensando o imaginando que va a ser el día siguiente. Es el ir a afrontar lo desconocido. Así es que es importante que esta metáfora nos ayude a entender que nuestros pequeñitos podrían estar sintiéndose así, en un ambiente nuevo, con reglas nuevas, con personas nuevas y sin sus posibles anclajes que pueden ser papá o mamá. Entonces nosotros podemos ir viendo algunas reacciones que nuestros chiquilines pueden tener. Por ejemplo, algunos niños podrían manejar esta situación con bastante curiosidad. Tal vez el ver y el empezar a explorar sea parte también de sus características personales. Otros los vamos a ver con ansiedad. Algunos pueden empezar a llorar. Otros se van a aferrar a la pierna de mamá, se van a aferrar a la falda de mamá. U otros incluso pueden quedarse en shock y no van a reaccionar ante la situación. Se quedan congelados dentro del auto, se quedan congelados en el marco de la puerta del colegio, se quedan congelados mirando a la maestra del nido que los está llamando para poder ingresar. Entonces hay algunos comportamientos que es importante que vayamos visualizando y mirando a analizar, pero hay algo que es clave y crucial, y por eso empezamos con la parte de la psicología, que es que la reacción de un niño no está escrito en piedra. Porque tú veas a otro niño reaccionando de esa manera no significa que tu hijo se va a comportar igual. Por eso, en la medida como tú manejes la situación, es que vamos a ver cómo tu hijo va a empezar a reaccionar. Ay, papá, mamá, 3 factores importantes que influyen en cómo un niño va a afrontar su primer día escolar. Viene a ser su personalidad, la experiencia previa y la reacción con sus padres. Cuando hablamos de personalidad, vienen a ser las características innatas, las características propias de tu hijo que has visto a lo largo de estos primeros años de vida, y ya más o menos te van a ir orientando hacia lo que quieren, lo que pueden llevar en la mochilita, cómo ellos van a empezar a utilizar estas herramientas que han adquirido desde casa para poder afrontar estas vicisitudes o estas nuevas experiencias que van a vivir dentro de esta pequeña aula. Cuando hablamos acerca de las experiencias previas, estamos hablando también de aquellas situaciones que hayas podido experimentar con ellos, aquellas situaciones que hayas hasta podido crear, como lo vamos a ver durante el podcast, para que puedan adaptarse mejor a estos momentos en donde tú ya no vayas a estar, o las experiencias previas que ha vivido también con los amigos en el parque, con los primos, con los hermanos, que también van a ayudar mucho a influir en cómo va a afrontar esta nueva situación, y la reacción de los padres, que es la parte fundamental. En la manera como tú vayas a manejar tus emociones de estrés, de angustia o de ansiedad, van a marcar una diferencia importante en la experiencia de tu hijo. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que este día sea fantástico e inolvidable, pero de manera positiva? Pues entonces vamos a ver ¿cómo podemos prepararte a ti, papá y mamá, a procesar esta situación? Es decir, cómo nuestro cerebro es capaz de visualizar esta situación nueva que vamos a vivir. ¿Cómo se comporta el cerebro frente a un proceso de separación? Cuando un niño se separa de papá o de mamá,
Para el cerebro es un proceso altamente incómodo. ¿Por qué? Porque como ellos han estado acostumbrados a la dinámica papá-mamá, ahí nació el instinto de supervivencia. Y ahora que van a estar más horas sin ti, entonces el cerebro ahora tiene que empezar a armar una nueva estrategia para poder afrontar esta situación. Entonces, al cerebro que no le gustan los cambios, como lo hemos visto en muchísimos podcasts, aquí también se cumple esa misma regla. Nosotros tenemos que pensar que nuestros hijos dependen de nosotros para todo, desde el momento que nacen, para alimentarse, para vestirse, de manera afectiva, para poder generar este ambiente nuevo al que ellos se van a enfrentar. Entonces van a utilizar sus estrategias para depender de mamá para llorar, depender de mamá para comer, depender de mamá para bañarse, para cambiarse cuando estén sucios, cuando se sientan mal. Entonces ellos utilizan, por ejemplo, el llanto como las primeras estrategias de vida, estrategias de supervivencia. Pero ahora, cuando ellos crucen este umbral a este nuevo lugar llamado escuela, tú no vas a estar. Entonces, ¿cómo podemos readaptar ese cerebro para poderlo trabajar? Pues este punto te habla de la biología pura. Un cerebro infantil está adaptado para poder enfrentar 3 situaciones interesantes: la lucha, la huida o la congelación. Por eso cuando trabajamos en secundaria mucho con los chicos acerca del sistema nervioso, les hablamos de un proceso que se llama el fight and flight, que es la manera como se usa el cerebro reptiliano para poder generar estas acciones cuando viene una situación de conflicto, cuando viene una situación de susto, cuando viene una situación de miedo. ¿Cómo reaccionamos ante estas situaciones que nosotros no podemos controlar, que son amenazas y aparecen sin que hayan sido llamadas, sin que hayan tocado nuestra puerta? Así que, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos a que el cerebro cambie ese chip y que este proceso de separación sea mucho más llevadero? La clave está en prepararlo con anticipación. Nosotros, como cualquier hábito, debemos de trabajarlo primero en casa para poder llevarlo a la escuela. Este también es un momento importante en donde vamos a simular desde casa cómo se puede dar un proceso de separación para que cuando llegue a la escuela ya no sea la situación tan diferente. Lo diferente va a ser el lugar, pero la acción que va a realizar tu hijo va a ser exactamente la misma como lo vamos a hacer en casa. Primero lo que vas a hacer es hablarle con anticipación. Vas a contarle como una historia que va a ir a un lugar nuevo, pero eso no lo puedes hacer el día anterior. Tienes que trabajarlo como mínimo 2 semanas. Algunos psicólogos o algunos libros recomiendan 4 semanas. Prepararlo con 1 mes de anticipación, 2 semanas como mínimo, para que puedas contarle acerca de este lugar nuevo al que tiene que ir. Por ejemplo, si tu hijo está diagnosticado con TEA, este es un must que debe de cumplir. No importa si es pequeñito, si está en primaria o en secundaria, el proceso de la anticipación es importante para ellos. ¿Por qué? Porque la inflexibilidad cognitiva que tienen, el solo hecho de pasar de año ya es aterrador para ellos y tienen entonces que empezar a readaptar el cerebro al nuevo salón, a nuevos profesores. Van a pasar con los mismos amigos, eso se va a mantener constante. Se intenta que pase con la misma tutora, pero de no ser así, hasta la tutora que viene a ser su punto de anclaje va a ser algo desconocido. Por eso es que primero hay que anticipar el proceso. Lo mismo en casa. Este proceso de separación requiere de un trabajo importante y por eso es que primero lo vas a preparar. Así es que empieza este proceso tipo un storytelling para que lo puedas ayudar. Y si es necesario, también llévalo a la escuela,
Llévalo al nido, llévalo a que pasee con el auto o caminen. Si es que se van a ir caminando, porque ahora te voy a contar por qué. Si se van a ir caminando, también pasen por la fachada de este nuevo lugar al donde van a ir. Entonces, esta parte de trabajar con anticipación es sumamente importante para ellos. Luego, los juegos de despedida. Es muy interesante ver cómo preparamos a nuestro cerebro, tratando de trabajar en algunas estrategias interesantes sobre aquellos juegos de, por ejemplo, hemos visto mucho en TikTok de mamás que juegan con los bebés a que los dejan en la camita y luego mamá se va. Sale de la escena, la cámara está prendida y tú ves todas las dinámicas que el bebé hace y minutos después mamá regresa a recogerlo. Ese tipo de juegos de separación ayuda muchísimo a que él sienta de que el hecho de estar solo no es algo que tenga que afectarlo o no es algo que el cerebro sienta que va a generar estrategias para que mamá regrese. No, sino es una separación amigable, es una separación segura, porque en algún momento mamá va a regresar. Ese tipo de juegos y dinámicas se tienen que hacer desde pequeñitos para que puedas incentivar esa autonomía que tanto se espera y se quiere en nuestros hijos cuando ya están en la primaria, cuando están en la secundaria. Si desde pequeñitos empiezas con esas estrategias de separación, te aseguro que el camino a este éxito de independencia va a ser mucho más fácil para ti. Y la tercera, crea una rutina de despedida, que sea una rutina rápida y que sea amorosa. Por ejemplo, estás en el marco de la escuela y de repente abrazas a tu hijo y le dices 1, 2, 3, nos vamos y una palmadita y te vas. Desapareces de la escena. Fue una rutina rápida, fue una despedida rápida, fue una despedida amorosa y va a ser rutina porque lo vas a hacer durante los 3 primeros meses. Durante los 3 primeros meses vas a volver a repetir esa despedida, porque acuérdate que el cerebro es de hábitos y tienes que enseñarle al cerebro que te vas, pero regresas. Te vas, pero regresas. Esa señal que le estás dando al cerebro es: voy a regresar por ti. No te preocupes, despedida rápida, despedida amorosa y regreso por ti en unas horas. Espero que este podcast te esté gustando, espero que te esté animando muchísimo para ir trabajando juntos en estos primeros pasos de cómo hacer previamente de manera psicológica para poder ayudar a tu hijo. Ahora, papá, mamá, te toca a ti. Ya trabajamos con tu peque, ya trabajamos con estrategias, pero ¿y tú? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás ante el hecho de despedirte? ¿Cómo estás ante el hecho de dejarlo? ¿Cómo estás ante el hecho de dar ese paso para atrás? ¿Estás listo? Seguramente no. Seguramente debes estar pasando por un proceso de ansiedad. Así es que es importante que nosotros, los adultos, tengamos esa seguridad de que todo va a estar bien, de que tu hijo va a pasar por situaciones y va a pasar por experiencias, tal vez buenas, tal vez no tan buenas, pero todas van a ser experiencias favorables que le van a permitir generar estos ases bajo la manga, estas nuevas estrategias para afrontar la vida por ellos mismos. Pero tú debes tener la seguridad de que todo va a salir bien. Los niños tienen un radar emocional fabuloso. Te he contado en historias previas y en episodios previos cómo los chicos a veces nos ven caminando como a media cuadra y ellos ya sienten si es que Miss Carla está de buen humor, si es que Miss Carla está de mal humor. Yo te conté en alguna oportunidad que me habían regalado un dinosaurio que tenía 2 cabezas, una cabeza feliz y una cabeza molesta, y tenía un alumno que era encargado del dinosaurio, y si en la mañana había tenido una situación difícil y él percibía que yo estaba llegando a clase de mal humor, él cambiaba la cabeza del dinosaurio y todos se iban a sentar, porque tienen un radar emocional increíble. Lo mismo va a pasar contigo. Ellos sienten automáticamente y te lo dicen en casa: mamá, ¿estás bien? Papá, ¿estás bien? Te veo molesto, te veo triste.
y porque ellos pueden lograr percibir todas estas situaciones emocionales. Entonces, papá, mamá, ¿por qué estás sintiendo esta ansiedad? Porque tal vez el proceso de separación está siendo difícil para ti. ¿Por qué? Porque ya se ha establecido una rutina. Recuerda nuevamente, el cerebro es de hábitos y cuando nosotros tenemos que dejar un hábito para instaurar otro, al cerebro no le gusta, el cerebro no quiere y va a empezar a trabajar en sus estrategias. El que tú te vayas y se quede la casa vacía, que ya no estén sus sonrisas, que ya no escuches el llanto, que ya no te despierte con tanta energía como lo hacía antes, todos esos procesos rutinarios ya no van a estar y eso puede generar en ti ese proceso de ansiedad. Algunos papás sienten culpa. Y si realmente estoy abandonando a mi hijo, realmente lo estoy dejando en el colegio que lo va a hacer tan feliz como es feliz en casa, esa culpa de saber si han elegido el mejor lugar para sus hijos muchas veces los carcome. Otros sienten miedo. Te acompaña muchísimo, es el primo hermano de la ansiedad y si algo malo le pasa y no estoy, y ahí viene la culpa, ahí entra también la culpa y si se cae lo primero que quiere decir es papá, pero papá no está y está en una extraña que no sé si le va a dar el mismo cariño que yo le doy, si la va a levantar como yo la levanto y si le va a cantar al oído lo que yo le canto, el sana sana colita de rana que se daba en mi época. No sé si eso va a suceder. Eso también es parte de tu proceso de ansiedad. U otros sienten tristeza. ¿Tristeza? ¿Y por qué tristeza, Carla? Tristeza de ver que ya están empezando a crecer y que ya no te van a necesitar como lo hacían antes. Ese es el síndrome del nido vacío, cuando nuestros hijos ya empiezan a volar con sus propias alas y tú has estado tan acostumbrado al método de trabajo en equipo que cuando ellos ya no necesitan de tus herramientas, de tus estrategias y se van, queda ese vacío y eso te llena de tristeza. Así es que ¿cómo podemos evitar transmitirle esa ansiedad a nuestros hijos? Primero, controla tu lenguaje corporal. No suspires, no, ay, ya se va. No suspires. O por ejemplo, no mires al suelo con tristeza y con angustia. Ay, mi hijito, tan lindo, pequeño. No. Tampoco. El lenguaje corporal dice mucho, decimos más con las acciones que con las palabras. Entonces, esa mirada hacia abajo, evítala. No demuestres inseguridad. Siento que estaba temblando ese día. No, fuerte, valiente. Te vas, hijo, te vas a un lugar nuevo, te vas a divertir muchísimo, la vas a pasar súper bien. Expresa con el cuerpo que realmente es el lugar que has elegido donde él va a estar feliz, seguro y contento. En segunda, no hagas despedidas largas, no hagas despedidas dramáticas, no sigas leyendo Corín Tellado de la época de mi bisabuela, no, déjalo que se vaya, que voltee y te mire con una sonrisa, así como esas películas de que se van y tú le sonríes desde el auto y así, ya después que él entre, ya llorarás, ya sufrirás, ya suspirarás. Pero en el momento que él te esté mirando, no. Despedidas cortas, despedidas rápidas, despedidas felices. Por favor, mantén la confianza. Mantén la confianza en el proceso. Recuerda que si tu hijo llora es normal, que si tu hijo está nervioso es normal, pero eso va a pasar y tú vas a acompañarlo y como nosotros le decimos, vas a transitar con tus emociones y vas a ayudar a que él también transite con sus emociones. Si los niños ven a padres seguros, si los niños ven a padres confiados en el proceso, ellos también lo estarán. ¿Qué otros errores, Carla, son comunes? ¿Qué otros errores debo evitar para que este proceso de transición al primer día en la escuela se pueda dar pues con bastante alegría y felicidad? Un error clásico que cometen a veces los papás pensando que lo hacen por su bien es desaparecer sin avisar.
No. Otro es volver corriendo si tu hijo está llorando. No. Otro es decir frases como, no hijo, no llores. No hijo, sé valiente. No, tampoco. O por ejemplo, la rutina de despedida que no la hagas. Ese día te lo olvidaste. No. Entonces, 4 errores clásicos que vamos a trabajar en este instante. Así es que, papá, creo que estamos avanzando muchísimo acerca de esta preparación para este gran día y por eso es que es importante darte este tipo de información, este tipo de estrategias que te van a ayudar muchísimo a que sea bueno para él, pero también bueno para eso. Así es que vamos a trabajar en este plan de 4 semanas. Yo te había dicho que como mínimo eran 2 semanas. Los psicólogos hablan de 4 semanas. ¿Cómo puedo hacerlo, Carla? ¿Cómo puedo hacer para que semana a semana se pueda dar este proceso? Bueno, te voy a ayudar entonces. Semana 1. En la semana 1 vas a introducir la idea de la escuela con cuentos, vas a ver videos, vas a generar algunas anécdotas. Coméntale tú como papá, mamá, cuáles han sido tus mejores anécdotas cuando has ido en la escuela. Dedícate toda esa primera semana a hacer ese proceso de crear ese storytelling previo al colegio. En la segunda semana, visita la escuela. Paséate entre días, una tardecita por ahí. Si puedes tener la oportunidad, comentándote como habíamos visto minutos anteriores, si tu hijo estea, prepara esta visita al colegio. Tal vez hayan algunos compañeritos que los quieran recibir. Muchos colegios, te diré papá, mamá, que generan esta estabilidad en grupo. Invitan a niños de tal vez el mismo grado o puede ser un gradito más, para que puedan ayudarlos a transitar, a conocer el colegio, a conocer los lugares, a conocer las anécdotas y que los ayuden muchísimo a poder hacer una vida amigable, unos minutos amigables para que se sientan seguros y cómodos del lugar donde van a ir. La tercera semana, practica rutinas similares a la escuela, como por ejemplo el horario para levantarse, la manera como tienen que ir al baño, cómo tienen que levantar la mano, arreglar la mochila, arreglar la ropa que se van a poner para ir, dónde van a estar localizados tus zapatitos, tu polito, tu pantaloncito, el mandilito, dónde va a estar la loncherita, cómo la tienes que recoger. Empieza a hacer toda la dinámica rutinaria. Te das cuenta que no solo los adolescentes los tienen que hacer, todos desde pequeñitos tenemos que generar. Semana 3, semana de rutinas. Y la última semana es tu simulacro de despedida. Esa semana empiezas a establecer ese clic con esa pequeña señal que solamente va a ser para él y para ti, de despedida que vas a hacer todos los días. Tienes esa 4ª semana para empezar a trabajarla, empezar a perfeccionarla, empezar a pulirla para que puedan empezar el año académico con éxito. ¿Y qué frases puedo utilizar, Carla, para generar esa emoción de que mi hijo en estas 4 semanas tenga esas ganas de poder ir al colegio? Por ejemplo, algunas que me comentan los papás: ¡wow! Ya eres lo suficientemente grande para ir a la escuela. ¿No estás emocionado? Algunos chicos dicen: pero yo soy grande, yo ya voy al colegio. Entonces realmente genera mucha expectativa ver a nuestros hijos así. O por ejemplo, otros papás me comparten: vas a hacer nuevos amigos y aprender muchas cosas increíbles. Porque hay muchos chicos donde la creatividad realmente los ayuda para generar un proceso divertido. Van a hacer cosas que en casa no pueden hacer. O por ejemplo, tu maestra te va a ayudar con todo y estaremos esperándote cuando salgas. Por eso los primeros meses que tú lo vayas a recoger es fundamental también para ellos. Y cómo generar también una percepción positiva desde el colegio. Y es importante que evites, por favor, evites algunas frases que creas tú que porque las has escuchado en tu época se van a repetir también, porque eso fomenta al cerebro justamente este proceso biológico de huida, este proceso biológico de lucha, de congelamiento. Por ejemplo, evita frases en casa como: acuérdate, si te portas mal, la Miss te va a regañar. No podemos empezar el primer año académico con esa
esa frase desde casa. O por ejemplo, no te preocupes, si no te gusta, te lo retiran. Tampoco, porque tenemos que enseñarle a nuestros chicos a afrontar. Así no te guste, igual vamos a ver de qué estrategia lo vas a trabajar. O por ejemplo, hijito, tal vez en algún momento te quedes solo, pero no vayas a tener miedo. Tampoco, porque nosotros justamente generamos la expectativa de trabajo en equipo. Entonces, trata de evitar que desde casa se lleven una serie de miedos que no les permita justamente generar esa apertura al cambio o esa flexibilidad a las nuevas vivencias que van a tener. Así es que papá, mamá, la autonomía es la solución a todas esas preocupaciones que puedas tener acerca de por qué mi hijo no está enfrentando como otros niños su primer día escolar, porque no estás trabajando desde casa en estrategias que apunten hacia ese proceso de autonomía, porque la autonomía justamente les da a ellos la apertura para poder crear y para poder descubrir desde su yo interior esas herramientas que tienen escondidas. Yo no sabía que podía poner 10 cubos en fila. Yo no sabía que podía crear esto porque no tenían el espacio para poder hacerlo. Pero en un espacio nuevo, en un espacio libre, en un espacio abierto, sin miedo al éxito, ellos van a poder alcanzar todo lo que quieran. Pero eso justamente lo da la autonomía, la libertad de poder decidir si va a coger el rojo, si va a coger el amarillo, si va a coger el negro, si se va a mover. Eso que a veces en casa no lo pueden lograr, desde la escuela sí lo van a poder hacer. Entonces, ¿qué habilidades deben practicar desde casa para que podamos seguir generando procesos de autonomía? Por ejemplo, ponerse la mochila y quitarse la mochila. ¿Cuántas veces hemos visto nosotras las docentes que cuando van las nanitas a recoger a nuestros pequeños, les ponen las mochilas en el hombrito, les quitan las mochilas o le dicen, ya, cárgalo tú, ay sí, yo te lo cargo? No lo permitas, porque eso no genera autonomía, eso genera dependencia. Por ejemplo, otras cosas que generan autonomía, el momento de comer sin ayuda. Envíale en la lonchera cosas que ellos sepan que ellos puedan comer con facilidad, con la cucharita, con la servilleta, pero que ya empiecen a hacerlo de manera más autónoma. O por ejemplo, ayúdalos con los procesos para que se vayan al baño solito. ¿Cuántas experiencias tenemos de pequeñitos que a veces se aguantan y no quieren ir al baño porque no lo han hecho solito en casa? Es que mi mamá siempre me acompañaba, es que mi papá siempre me acompañaba y ellos son los que me ayudaban con doblar el papel higiénico. Entonces, no, todo eso lo tienes que practicar en casa antes que nuestros hijos vayan a la escuela. O por ejemplo, algo súper importante, saber pedir ayuda. A veces los chicos se quedan solitos en la silla porque no saben pedir ayuda. ¿Y cómo le digo a la Miss que me ayude? Mi mamá telepáticamente, ella sabía que yo necesitaba ayuda si yo movía el ojo hacia la izquierda. Ya, esa era la señal. No creaste una señal con la maestra. No, ella no lo sabe. ¿Cómo le pido ayuda? Entonces también tenemos que generar algunas estrategias desde casa. Hijito, te acercas y le dices, Miss, jálale el hombro, Miss, necesito ayuda. A veces en casa decimos, hijo, solo acércate a la Miss y dile que necesitas ayuda. No, así no. Trata de generar con ellos alguna acción física que les permita. Abrázala y dile, necesito ayuda. Yo recuerdo muchísimo cuando fui tutora de 7º grado que tenía un alumno con un diagnóstico en donde la interacción social era muy complicada. ¿Y saben cómo me daba cuenta que él necesitaba ayuda? Porque él esperaba que todos sus compañeros se fueran. Él se paraba, guardaba la silla y se quedaba parado detrás de la silla. Esa era su señal para decirme, Carla, necesito tu ayuda. Así, con esta experiencia, tú también tienes que aprender a crear experiencias en casa de enseñarle a tu hijo cómo pedir ayuda. Y sigue preparando tú, ahora enseñando con el ejemplo. Carla, ¿qué podemos hacer enseñando con el ejemplo para que las neuronas espejo
puedan trabajar a nuestro favor. Preparen la mochila juntos. Mira, hijo, todas las noches antes de irte a dormir, así se ordena la mochila y lo van arreglando juntos. Duerman temprano. Mi hijo se va a dormir a las 8 de la noche. Yo también. Porque ya estás en el mes de prepararlo para las rutinas previas a la entrada al colegio. Yo conversaba con un papá y le comentaba, cuando nuestros chicos reciben una consecuencia en el colegio, nosotros también la recibimos. Porque trabajamos en equipo. Si tú tienes una consecuencia, tu consecuencia también es la mía. Si tú te vas a dormir temprano, yo también me voy a dormir temprano contigo, porque de esa manera trabajamos juntos en el proceso. O por ejemplo, ten las historias o las conversaciones previas de manera bonita antes de ir a dormir. Por ejemplo, mañana va a ser un día increíble. Mañana voy a estar pensando en ti todo el día y estaré muy feliz, y cuando regreses voy a tratar de ver qué tal te fue. Pero ¿qué es lo que no debes hacer, papá, mamá? No le digas, ay, yo también tengo miedo como tú. No respondas eso. Mamá, tengo miedo. Hija, el miedo es una emoción por el que todos vamos a atravesar, pero vamos a ser valientes y trabajar en este proceso. No reafirmes ese temor que ella está teniendo. Ayúdalo o ayúdala a transitar con esa emoción. No le hagas promesas falsas. Hija, ¿sabes qué? Vendré con 2 chocolates el día de mañana. Llegas y no están los chocolates. No, por lo menos su primer año de clases, no hagas promesas que no puedas cumplir. No le digas, no te preocupes, hija. Si no te gusta el colegio, llama nomás desde la enfermería que yo te saco. No, que ese es un clásico de los papás. No importa si es nido, primaria, secundaria, prekinder, kinder. No. Ese tipo de información o de promesas no se pueden hacer porque creas falsas expectativas y eso va a generar molestia y angustia en el hogar. Pero sí le puedes decir, no estás solo, no te preocupes, hay muchas personas que te van a acompañar. O por ejemplo, hijo, yo estaré esperándote cuando salgas, como ya lo hemos visto anteriormente, minutos antes en el podcast. O estaré muy orgulloso de ti cuando finalice el día y vaya a recogerte. Así es que papá, mamá, pues entonces este podcast espero que ha trabajado con muchas herramientas interesantes, con muchas buenas herramientas y estrategias que los podemos entonces resumir de la siguiente manera. Antes del primer día, entonces, vamos a hablar sobre la escuela con mucho entusiasmo. Vamos a hacer visitas previas de ser el caso para poder familiarizar a tu hijo con el lugar. Vamos a practicar separaciones cortas para poder reducir su ansiedad y vamos a enseñarle autonomía a través de tareas básicas que ellos pueden realizar. Y el día que nos toca ir al colegio, recuerda, marca una despedida que sea rápida, una despedida amorosa y una despedida con seguridad. No prolongues la separación y tampoco muestres tu ansiedad al momento de retirarte de la escuela o del nido. Y confía en los maestros y confía en el proceso de adaptación que los maestros están proponiendo para ti. Y después del primer día, cuando ya lo vayas a recoger, pregúntales cómo les fue. Refuerza lo positivo de la experiencia. Si han venido con algo negativo que puede suceder, trata de jalar un poco más hacia lo positivo y mantén la constancia en esa rutina de despedida al dejarlo todos los días. Así es que papá, mamá, ¿te has identificado con alguna de las acciones? ¿Ya has tenido por ahí un primer día? O tal vez, si este va a ser el primer día de clase de tus hijos, ¿hay alguna acción que quisieras aplicar o te identificas con alguna que hayan aplicado contigo cuando tú has sido pequeño? ¿Te has sentido ansioso? Pues déjalo en los comentarios para yo poder continuar brindándote algunas sugerencias que van a poder ayudarte a que este día sea un día más que exitoso. Así es que si te gustó este episodio y crees que pueden ayudar a otros padres, pues a que puedan superar, en este caso, el primer día de clase con éxito, pues dale like y compártelo. Y si quieres seguir aprendiendo más estrategias para mejorar tu vida familiar, pues suscríbete a nuestro canal y activa
la campanita para poder saber que están llegando más episodios. Se vienen más videos llenos de consejos prácticos y herramientas altamente efectivas. Yo soy Carla Bocanegra, neuroeducadora. Te dejo un abrazo inteligente y te deseo buen fin de semana. Hasta pronto. Hasta pronto con todos.